Fue hace 84 años. Pues así es, mi querida Rose. Después de tanto tiempo, volvemos con esta sección que nos gusta tanto y que prometemos solemnemente no abandonar más por tanto tiempo. Thank you. Así es, amigos, hoy les traemos por fin un segundo capítulo de Íconos de la música. Bien, ¿este emblema le es familiar? Pues sí, hoy hablaremos de sus majestades satánicas, los Rolling Motherfucking Stones. invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. Dale like y comparte. Mil gracias, motherfuckers in the night. Quisimos adelantarnos en el esquema de las bandas y figuras que tenemos programadas y traerles en esta segunda edición esta agrupación que trascendió en la historia. The Rolling Stones, competencia directa de los Beatles, razón por la cual siempre les tuve un poco de disidencia. Bueno, competencia un carajo, porque siempre fueron ultra panas. Eso sí. Esa rivalidad la inventaron los fans. Los conocí casi al mismo tiempo que a los Beatles, gracias otra vez a mi hermano mayor, quien también tenía un disco de 45 RPM que por un lado tenía la canción Angie y por el otro Satisfaction. Disquito que lo ponía y lo ponía y lo ponía y lo ponía nuevamente en el Speak Up, cariñosamente llamado el Pick Up, que era el aparato de sonido que había en mi casa en esa época. Pero los Rolling tienen canciones geniales, lograron realmente tener un estilo muy original. O sea, ellos son los Rolling Stones. Absolutamente. Yo, después de viejo, es que he entendido un poco lo que antes me parecía una mierda. Hoy en día los respeto muchísimo como íconos de una cultura, son legendarios y una de las bandas más influyentes en toda la historia del rock and roll. Y su historia es aún mejor. El 26 de julio de 1943, en Dartford, en el condado de Kent, Inglaterra, nace Michael Philip Jagger. Aunque fue criado para seguir la carrera de su padre, Jagger siempre se interesó por la música. En septiembre de 1950 conoció a Keith Richards y fueron compañeros de clase en la escuela primaria de Wentworth en Dartford, pero perdieron contacto cuando fueron a diferentes escuelas. Keith Richards nació el 18 de diciembre de 1943 en el Hospital Livingston, también en Dartford. Fue hijo único y su abuelo materno, Augustus Dupre, el cual pertenecía a una banda de jazz, fue el que le regaló a Keith su primera guitarra. Y su madre le introdujo en la música de Billie Holiday, Louis Armstrong y Duke Ellington. Sin embargo, su padre no veía con demasiado agrado que pasara mucho tiempo con la guitarrita. Siempre la gente refiriéndose a la música despectivamente, ¿no? Coño, pero es que no. Desde 1955 asistió a la Dartford Technical School y en 1959 se trasladó a Sidcup en Londres para estudiar en el Sidcup Art College. Y fue en esa época que conoció a Dick Taylor. En aquel lugar, Keith tuvo mucho tiempo para desarrollar y mejorar su técnica como guitarrista, al igual que para escuchar blues americano y aprenderse la mayoría de los solos de Chuck Berry. Con su nuevo compañero comenzó tempranamente en esta época a experimentar con drogas. En 1960, Keith y Mick se reencontraron por casualidad en una estación de tren en Londres y con el propio Dick Taylor formaron el grupo aficionado Little Boy Blue and the Blue Boys. Al poco tiempo pasaron al grupo Blues Inc. de Alexis Corner. Conocieron al también guitarrista Brian Jones, quien en ese entonces se hacía llamar Elmo Lewis. Después de hablar con él, se unió a Blues Inc., acompañado del pianista Ian Stewart y de Geoff Bradford. En la primavera de 1962, Bradford abandonó a Blues Inc.
y poco después el propio líder del grupo, Alexis Corner. Así que adquieren los servicios de Tony Chapman como baterista, y el 12 de julio de 1962 realizan su primera presentación como grupo en el Marquee Club de Londres, la cual fue totalmente desastrosa. Chapman y Taylor dejarían el grupo poco tiempo después. Ante esta situación, Brian Jones cambiaría el nombre de la agrupación por el de The Rolling Stones, gracias a la canción Rolling Stone de Muddy Waters. Y en diciembre de ese mismo año se incorporaría a la banda el bajista Bill Wyman. Wyman nació en el hospital Lewisham, al sur de Londres, y a los 4 años comenzó sus lecciones de música. A los 14 ya dominaba el piano, el órgano y el clarinete. Pero sería casi a los 20 cuando, al oír el bajo del grupo pop The Barroom Knights, quedó enamorado de ese sonido y decidió que ese sería su instrumento. Y al igual que Wyman también se incorporaría, pero un año después, el baterista Charlie Watts. Charles Robert Watts nació el 2 de junio de 1941 en el University College Hospital de Londres. Asistió a la escuela Tyler's Croft Secondary Modern School y ya desde ahí empezó a mostrar talento para el arte. Durante su infancia conoció a David Green, que vivía al lado y con quien compartía su pasión, el jazz. A los 13 años, Charlie se interesó en tocar la batería y Green el bajo, así que comenzaron sus carreras musicales juntos en 1958, tocando en una banda de jazz llamada Joe Jones All Stars hasta 1959. A mediados de 1962 comenzó a tocar la batería en los clubes Rhythm and Blues de Londres, donde conoció a Brian Jones, Mick Jagger y a Keith Richards. Finalmente accedió a unirse a The Rolling Stones y sería el último de los 5 miembros permanentes de la banda. Charlie Watts se destacó del resto de la banda por ser atípico respecto de los demás integrantes. Era más bien modesto, tranquilo, vestía formalmente al más puro estilo británico tradicional, fue siempre fiel a su esposa, tocaba rarísimo, tiene un estilo, te voy a explicar, él no hacía, no, él hacía pa, 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 no era continuo con el hi-hat. En fin, todo un personaje muy lejos del estereotipo del rockstar. Los ahora Rolling Stones se embarcaron en una gira por distintos bares londinenses. George Harrison los recomendó a Dick Rowe, quien había rechazado anteriormente a The Beatles. Sí, el mismo que dijo que los grupos con guitarra pasarían de moda. El empresario Giorgio Gomelsky contrató a la banda para que tocaran cada domingo en el Crawdaddy Club de Richmond. Este trabajo de 8 meses les sirvió para ganar una gran base de seguidores, incluidos The Beatles. La misma historia del Cavern Club. La cantidad de gente que iba a verlos al Crawdaddy llamó la atención del periodista Peter Jones, quien los recomendó a Andrew Oldham, publicista de The Beatles, quien rápidamente firmó un contrato con la banda, convirtiéndose en su primer representante oficial. Al poco tiempo fueron fichados por la discográfica Decca Records. Oldham quitó a Ian Stewart de la formación porque estéticamente no lo veía como un ídolo adolescente y le dijo a Keith Richards que se quitara la S de su apellido, creyendo que así parecería más pop. Los comercializaron y les dieron una imagen de vándalos juveniles, de chicos malos. Y con el fin de impulsar la carrera del grupo, Oldham le pide a John Lennon y a Paul McCartney que le compusieran una canción a los Stones. La pareja de compositores le entregaron en 5 minutos I Wanna Be Your Man y por fin lograron la atención del público situándose dentro del top 10 británico. Editaron su primer material discográfico en 1964 y a este le siguieron numerosos éxitos en Gran Bretaña. Pero el éxito rotundo les llegó con la publicación en 1965 del sencillo I Can't Get No Satisfaction. I can't get no satisfaction. Esta composición puso a la banda en la escena musical mundial y se convirtió en su primer éxito a nivel global. Primer lugar por 4 semanas consecutivas en las listas de toda Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos. El 25 de junio de 1967, Keith Richards
junto con Mick Jagger y muchos otros artistas invitados, participaron de la transmisión televisada en vivo que realizaron los Beatles con la canción All You Need Is Love. All you need is love. All you need is love. En diciembre del mismo año lanzaron Their Satanic Majestic Request, que fue duramente criticado por tratar de imitar al Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, y hasta ahora es considerado el fracaso más grande en la carrera de los Rolling Stones. A principios de 1968 comienza la que sería la etapa dorada de la banda. Ese mismo año publican el primero de sus mejores álbumes, Beggar's Bank, acompañado por un programa de televisión titulado The Rolling Stone Rock and Roll Circus, con la participación de Jethro Tull, The Who, John Lennon, Eric Clapton y Mitch Mitchell, entre otros. En ese disco destaca Sympathy for the Devil, una canción con tintes tribales en cuya letra se expone al diablo. ¡Ey! ¡Demoniados! Como un miembro más de la humanidad, y se hace referencia a los pasajes más violentos de la historia, como la Segunda Guerra Mundial o el asesinato de la familia Romanov. La mención del diablo, porque el diablo quiere llevarte al infierno, en la letra provocó miedo y repudio en diversos sectores religiosos, acusándolos de adoradores de Satanás y calificándolos de una mala influencia para la juventud. Con el paso del tiempo, los problemas de adicción de Brian Jones se agravaban y la confianza de la banda en él disminuía. Así que el 8 de junio de 1969, Jagger, Richards y Watts se reunieron con él, quien admitió que no podía seguir, y al final de la reunión los tres acordaron despedirlo. Un mes más tarde fue hallado muerto en el fondo de su piscina. El joven guitarrista Mick Taylor fue contratado como el nuevo miembro de los Rolling Stones y fue, en parte, el responsable del nuevo sonido de la banda, a principios de 1970 hasta 1974, año en que renuncia y es reemplazado por Ronnie Wood. Ronald David Wood nació el 1 de junio de 1947 en Hillingdon, a unas millas de Londres. Comenzó su carrera en 1964 y pasó por varias agrupaciones hasta terminar haciendo trabajos en solitario. Fue en esa etapa en la que conoció a Keith Richards, quien más tarde lo invitaría a unirse a los Rolling Stones. Wood se unió en 1975 y se ha mantenido como miembro de la banda desde entonces. Pero unos años atrás, específicamente en 1971, saldría por primera vez la imagen icónica que todo el mundo conoce. El logo de los Rolling Stones, una de las marcas corporativas más reconocibles en el mundo entero. Una lengua roja saliendo de unos grandes labios. Se ha hecho merchandiser de todo tipo, estampando este logo en ropa, complementos y todo tipo de objetos. El logo apareció por primera vez como sello en la portada del disco Sticky Fingers, y el diseño del logo fue de John Paske, un estudiante de arte que, inspirado en una imagen que mostraba a la diosa hindú Kali con una lengua puntiaguda, creó el mejor símbolo para una de las mejores bandas de rock del mundo. Fíjate que todo el mundo cree aún que es por la bocaza que se gasta el Mick Jagger. Pero no, efecto Mandela lo llaman. Casi 60 años han pasado desde que comenzaron y aún siguen haciendo giras por todo el mundo, capaces de adaptarse con unos simples apuntes estilísticos a cualquier tiempo musical que se les avecine. Se establecieron como el primer estereotipo, ¿no?, de la clásica banda de rock. Caminaron sin problema alguno por diversos estilos musicales como el rockabilly, el blues, el jazz, el country, gospel, punk, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por etapas de decadencia y de gloria casi que simultáneamente, desde sus inicios hasta la actualidad. Por sus líneas pasaron una gran cantidad de músicos, llegando a tener hasta 6 formaciones, obviamente liderados siempre por Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts, siendo este el primero de esa formación en fallecer. Murió en un hospital de Londres el 24 de agosto del año pasado, a los 80 años. En 1989 fueron incluidos en el Hall de la Fama del fucking rock and roll y su legado aún se mantiene intacto, una de las más grandes bandas de todos los tiempos. Hablar de los Rolling Stones es igual que hablar de los Beatles, es hablar de inmortalidad, amigos. Y nada más, mis brothers, hasta aquí este segundo íconos de la música. ¿La pasaron bien? ¿Les gustó? Pues ¡qué alegría!
Gracias por quedarse hasta el final. Se les quiere muchísimo y nos vemos pronto en un próximo video. Una buena bebida, buena vibra y nunca mejor dicho, Rock and roll.